Bendiciones, hoy jueves 28 de octubre del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, viene un de repente. Y es que los de repente de Dios son intervenciones divinas. Es una respuesta no programada ni esperada de parte del hombre. Pero ahí es donde se ve el poder sobrenatural de Dios, porque es una respuesta de repentina. Cuando Dios dice vienen de repente, es porque tal vez tú no te imaginas cómo Dios te va a ayudar, pero Él te lo va a hacer. Él va a ayudar. Es una respuesta a lo que tú has estado clamando. Y Dios me dice en esta mañana, dile a mi pueblo que vienen de repentes. Viene un de repente mío. Viene un de repente mío que va a cambiar esa circunstancia. Mire, existe una intervención sobrenatural de parte de Dios. Y esa intervención sobrenatural, esa intervención divina, como lo podemos llamar, tal vez usted la va a considerar impactante. La Biblia está llena de repentes de Dios, de hombres y mujeres que Dios los sorprendió cuando metió su mano poderosa sobre él. ¿Y por qué Dios manifiesta sus de repente? Los de repente de Dios son para manifestar su poder, para que usted y yo pongamos la atención única y exclusivamente en Él, para que veamos que en medio de una dificultad, que en medio de una prueba, que en medio de una circunstancia tal vez que tú consideras dura, fuerte, imposible de salir, Dios mete su mano y viene un de repente. El Espíritu de Dios te dice, puede venir ese de repente en esta mañana para esa área de tu vida por la cual has estado clamando. Para esa área de tu vida tal vez es que has estado paralizado. Si usted va a la palabra, se va a encontrar en el libro de Hechos cuando Pablo recibe un de repente de parte de Dios. Pablo estaba en la cárcel, había sido azotado, ¿verdad? Lo habían echado a la cárcel, el carcelero lo había guardado con máxima seguridad. El libro de Hechos 16 muestra cuando le llevan a Pablo y a Silas, ¿ok? Y Pablo y Silas a la medianoche dice que cantaban himno y los presos oían cómo Pablo y Silas cantaban esos himnos, porque en medio de la dificultad Pablo decidió adorar a Dios. Yo no sé qué dificultad estás viviendo en este tiempo, pero dice la palabra en el libro de Hechos 16:25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es decir, en pocas palabras, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes de los cimientos de la cárcel y en ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Vino un de repente para Pablo y para Silas. ¿Sabes lo que provoca el de repente? Cuando tú adoras a Dios, cuando tú estás ahí confiando en Él, cuando a pesar de que tus ojos no ven nada, de que tú no escuchas nada, de que tú dices, pastora, pero yo no veo ni siquiera la remota idea de quién va a venir, de quién va a llegar. Dios puede causar ese de repente, porque los de repente son intervenciones divinas. Yo le estoy hablando a gente en esta mañana que necesita una intervención divina, que necesita una respuesta de repente, una respuesta no programada ni esperada en los asuntos humanos, ¿ok? Esa respuesta, esa intervención sobrenatural de parte de Dios que están necesitando. Pues Pablo y Silas no esperaban, mire, la intervención divina. Ellos estaban adorando, pero dice la palabra, pero entonces sobrevino de repente ese gran terremoto y al instante, porque los de repente vienen así, vienen de inmediato y en el instante tú vas a ver la gloria de Dios. Tal vez necesitas esta intervención divina en tu cuerpo físico, en la sanidad. Tal vez necesitas esa intervención divina en tu matrimonio, en tu ministerio, en el llamado que Dios te dio. Tal vez necesitas esa intervención divina allí en tu casa, en tu hogar, en tu economía. Necesitas una intervención divina. Pero dice la palabra del Señor que el poder de Dios es sobrenatural y Él es un Dios soberano y Él permite los de repente, crea los de repente en nuestra vida para manifestar su poder, para manifestar
cómo Él, ¿verdad?, puede hacer que en un instante usted pueda cambiar, que en un instante puede usted recibir un milagro. Tal vez tienes tiempo buscando la manera. Pues Saulo era especialista en los de repente de Dios. Porque recuerde que Saulo se convirtió, ¿cómo se convirtió Saulo? En un de repente también, en un de repente. Él iba camino a Damasco, ¿verdad? Dice la palabra en el libro de Hechos 9 que iba camino a Damasco y una luz le llegó alrededor de él y repentinamente lo rodeó. De repente lo rodeó esa luz del cielo y él tuvo que caer a tierra y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí fue cuando recibió Saulo la conversión. Vemos que Saulo era un hombre que Dios quería usar de manera sobrenatural, pero necesitaba un de repente para tener una conversión. Tal vez tú necesitas un de repente de Dios para que venga la verdadera conversión a tu vida, porque ese de repente trajo a Saulo un cambio en su vida. Ese de repente trajo en Saulo algo sobrenatural. Ese de repente y provocó en Saulo cosas maravillosas, cosas maravillosas. Esos de repente van a permitir que la gente que antes no te veía, ahora te vea de una manera sobrenatural. Porque dice: bueno, ¿qué está pasando? Los de repente traen con nosotros bendiciones y bendiciones sobrenaturales. Entonces Pablo era un hombre que por medio de su conversión Dios le manifestó su poder por medio de un de repente, de una intervención divina que necesitaba este hombre. De hecho, cuando Pablo relata su conversión en el libro de Hechos 22, habla de ese de repente. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Porque Saulo estuvo en presencia de una intervención divina. Yo vengo en esta mañana a decirte: hay intervenciones divinas que Dios va a provocar en tu vida. Solamente tú tienes que esperar confiado. Solamente tú tienes que estar ahí atento a lo que Dios va a hacer. Porque los de repente de Dios es para Él demostrar su poder, para Él manifestar su amor y su misericordia, para Él manifestar su juicio, porque Dios es un Dios de justicia y Dios conoce lo que tú has estado viviendo. Dios ha visto tu necesidad, Dios ha visto tu dolor, Dios ha visto lo que tú ha acontecido en tu vida y Dios viene a manifestar justicia. Los de repente de Dios es para crear victorias en nuestra vida. Tal vez has vivido en estos tiempos derrotado. Quizás me dice: pastor, es que no entro en una para salir en otra. Mire, de una y otra y vienen ataques, pero viene un de repente también. Esos ataques se van a convertir en gloria. Esas lágrimas que estás botando hoy, que estás derramando hoy, van a ser, el gozo. Vas a llorar, pero de alegría, de lo que Dios va a hacer contigo, porque viene ese de repente. Va a traer bendiciones a tu vida de manera sobrenatural. Te vas a sorprender. El enemigo no quiere que nosotros recibamos recompensa, que nosotros recibamos gloria, que nosotros recibamos bendiciones, pero Dios te dice en esta mañana: viene tu de repente. Y tú sabes para qué viene esa intervención divina a nuestra vida, eso de repente, para que podamos cumplir con nuestro propósito. Porque recuerde que la tarea del diablo, ¿cuál es? La tarea del diablo es que usted y yo no cumplamos con nuestro propósito. Por eso cuando Pablo y Silas fueron azotados, muchos fueron encarcelados, lo metieron al calabozo, en ese lugar más profundo. Allí tal vez tú te sientes así como Pablo y como Silas. Tal vez te sientes encarcelado, te sientes deprimido, te sientes desolado, te sientes ahí con una situación, con una enfermedad terminal, en una bancarrota financiera, en una pérdida de un ser querido. Tal vez tu matrimonio está ahora encarcelado.
Quizás siente que tú has perdido todo y has perdido hasta la esperanza, pero yo vengo a decirte, viene un de repente de Dios para tu vida. Viene ese de repente, y ellos estaban sentados ahí y oraban y adoraban y los presos los oían, y parece algo como contradictorio, porque ¿cómo usted puede cantar y adorar en medio de una tribulación? ¿Cómo usted puede? Mire, imagínese usted, Pablo y Silas estaban allí presos. Yo me imagino un poco con cepos en las manos, en los pies, en una cárcel de máxima seguridad para que no le salieran, pero ellos adoraban y adoraban, porque Dios te dice en esta mañana, tú tienes que hacer adoración. La adoración provoca, dice Segunda de Reyes 3:15, que mientras el adorador tocaba, la mano de Jehová vino sobre el profeta y trajo revelación. Cuando tú adoras, provocas a Dios. Entonces Pablo y Silas quisieron, provocaron a Dios para un de repente. ¿Y qué quiere Dios en estos tiempos? Que usted y yo lo provoquemos para un de repente. Por eso yo quiero orar por ti en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy venimos a adorarte, a exaltar tu nombre, para provocar esa intervención divina que tú necesitas, Dios mío, hacer en nuestras vidas. Señor, necesitamos esa intervención divina. Necesitamos tú de repente. Necesitamos que al instante tú cambies nuestra vida, nuestro lamento en gozo, nuestra angustia, Dios mío, en paz, nuestro miedo en confianza. Que tú cambies, Dios mío, lo que estamos viviendo. Tú eres el único Dios que puedes cambiar eso de repente. Tú eres el único Dios que puedes cambiar en un instante nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo, Padre, que tú, Dios mío, te manifiestas con poder y con autoridad, como solo tú lo puedes hacer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.